Colegas, entonces voy a compartir toda la pantalla y les voy a mostrar este primer ejercicio que estoy considerando para hoy. Y noten ustedes ahí que tenemos una situación interesante respecto a la comparación de 4 grupos, 4 tratamientos. Eso habla de una empresa agrícola que necesita establecer si le conviene desde el punto de vista económico fertilizar sus cultivos de soya. Esto debe ser una referencia argentina. Para este propósito se realizó un ensayo en un lote de 20 hectáreas dividido en parcelas de 1 hectárea cada una, en la que se evaluaron estas cosas que están aquí. Un grupo control que no lleva fertilizante y de ahí una serie de tres tipos de fertilizantes. Hay fórmulas que determinan un tipo de fertilizante. Típicamente son algunas fórmulas orientadas a estimular la capacidad de crecimiento, rendimiento de las plantas. Entonces tenemos ahí, tenemos 3 fertilizantes A, B y C utilizados para cultivo de soya. En países como Argentina, la producción de soya es increíble, es bárbara, es increíble cómo se produce tanta soya. Yo estuve en una ciudad que se llama Santa Fe y tienen un río, creo que es parte del Paraná, y es increíble los embarcaderos donde se transporta toneladas y toneladas y cientos y miles de toneladas de soya. Entonces le dedican mucho a la investigación en cuanto a este tipo de cultivo. Muy bien, entonces tenemos tres tipos de fertilizantes y tenemos uno testigo o un grupo o uno control, nada más para saber cómo responde. Muy bien, habla de que, fíjense, esto es interesante lo que sigue, colegas, lo que continúa respecto a las condiciones. Fíjense, primero la aleatorización, debe ser aleatorio, pero lo que continúa es que deben estar en las mismas condiciones. Nuestra Laura también está llegando. En las mismas condiciones, vean ustedes. Habla de que cada laborear, si es argentino, laburo, dicen ellos. Ok, entonces tenemos precisamente que tiene el mismo manejo digamos, de cuidados, de trabajo, el mismo manejo de plagas, de malezas, el tipo de la densidad de las cultivo de las plantas, las variedades, etcétera, y tratando de tener todo en cierto control. Más adelante vamos a ver en unos diseños donde también la orografía o la inclinación de la zona a nivel orográfico también es importante para poder determinar algunas características. Pero bueno, aquí es típicamente la comparación de 4 parcelas, 4 grupos, y la idea es ver si alguno de estos fertilizantes difiere de los demás. Todos esperamos que los fertilizantes ABC muestren un rendimiento mejor o mayor respecto al grupo control o a las plantas que están funcionando nada más como testigo. Entonces vean ustedes que son 4 grupos. Recordemos, las mismas condiciones, aleatorizado todo el experimento, el mismo manejo para que no haya ningún tipo digamos, de desbalanceo, desequilibrio entre el tratamiento de cada una de ellas, todo en relativo orden. Muy claro, eso es un trabajo muy dedicado. De hecho, aquí está el doctor Osorio, que él es experto en cosas de agronomía, y él debe tener ideas seguramente de cómo. Platíquenos, maestro Osorio, cómo son las fórmulas de los fertilizantes, nada más para que aquí los colegas conozcamos un poquito. Yo tengo una idea, pero es muy vaga respecto a lo que usted domina. A ver, permíteme tantito. Ok. Sí. Bueno, aquí simplemente está cuatro estrategias de fertilización. Dice no fertilizar, B, utilizar el fertilizante A, C, utilizar el fertilizante B, y de utilizar el fertilizante, pero no dice más. En realidad, bueno, las fórmulas de los fertilizantes generalmente cuando se trata de
los macronutrientes, pues hablamos de nitrógeno, fósforo y potasio. Exactamente. Entonces seguramente ahí en el caso de fertilizante A, B y C, pues podría ser alguna de esas fórmulas, ¿no? Donde cambia alguno de las cantidades en cuanto a nitrógeno, fósforo o potasio, ¿no? Claro. Sí. Gracias, doctor. De hecho, fíjese que es interesante porque cuando uno ve los diseños de experimentos formales a nivel ya de especialización. Sí, adelante. Incluso podría ser el mismo fertilizante de diferentes dosis, ¿no? Sí, exactamente, sí. De hecho, como dice el doctor Osorio, el concepto, yo lo veo así, el concepto de la definición de fertilizante no es propiamente una sustancia o una entidad en particular, sino es una combinación, como bien dice el maestro Carlos, de algún nivel que se está, acrecentando más en el conjunto. Por ejemplo, nosotros vemos el triple 17, 18000, 02020. Había algunas fórmulas que recuerdo que en algún momento vi en algunos sacos de fertilizante donde marcaba el tipo de dosis, como dice nuestro Carlos. Y eso daba una diferente, vamos a decir, un diferente estímulo o un diferente tipo de nutriente a las plantas. Claro, aquí nada más es a nivel, nada más de comparar de manera simple un fertilizante y 3 estrategias de combinar o de, como bien dice nuestro Carlos, o de buscar alguna dosis o alguna combinación de estos 3 elementos NPK para tratar de ver si hay alguna mejora. Yo recuerdo que aquí en Tabasco, ustedes no habían nacido, ustedes son jóvenes, pero existía un centro de investigación que era el Colegio Superior de Agricultura del Estado de Tabasco, CESAT o CESAT, algo así. A mí se me hacía interesante porque yo nací en uno de estas colonias agrícolas que habían cerca, y lo interesante era cómo habían grupos de investigadores, como el doctor Osorio, que ellos campos agrícolas seccionaban, preparaban las áreas y empezaban a aplicar distintos fórmulas, distintas estrategias para buscar los mejores rendimientos de acuerdo a la variedad del cultivo de la planta. Mi papá, todavía es cañero, él vio algunas variedades y en algún momento recuerdo que llegaban con los colonos, con la gente que cultivaba, y sobre esas tierras ensayaban. Entonces a mí se me hizo interesante porque cerraban muy bien una parcela, había una división muy clara, y se buscaba, como lo comenta aquí el mismo enunciado, de que tuviera el mismo tratamiento. Entonces ensayaban distintas variedades de caña de azúcar, por ejemplo, el distinto manejo, si era con barbecho, si no era con barbecho, si era con cultivo o no cultivo. Otro era también el tipo de pesticida que se aplicaba para algún tipo de maleza. Se me hacía interesante. De hecho, como les comenté al principio, toda la estadística moderna, colegas, que conocemos, todas las metodologías que estamos viendo, nacen precisamente en un centro de investigación en agronomía. Ronald Fisher tiene que emigrar a un lugar donde es el único lugar que tiene para trabajar, en donde le dan chamba, y es un centro de investigación agrícola, Rothamsted, algo así, de Inglaterra, y se dedica precisamente a analizar datos. Y por eso es que cuando ustedes vayan entrando en la parte de diseño de experimentos, van a encontrar términos de la jerga agronómica. Por ejemplo, parcelas divididas, por ejemplo, tratamientos, por ejemplo, niveles. Eso se me hace interesante porque cuando a mí me tocó ver los primeros cursos formales de diseño de experimentos, era muy natural entender toda la parte agronómica. ¿Por qué? Porque todo invocaba precisamente estos estudios que había hecho Ronald Fisher, un matemático brillante, que había hecho precisamente en un campo, en un centro de investigación agronómica. Y bueno, esa es una película que voy a hacer, que voy a producir, que voy a crear cuando ya yo ya no me dedico a otra cosa. La vida de Ronald Fisher, así como de pronto vemos la de Stephen Hawking o vemos de pronto la de Mozart, así pondremos la de Ronald Fisher para que veamos todo el drama. Muy bien. Ok, entonces es simple el ejercicio,
poblaciones, 4 muestreos. Obviamente, en la medida de lo posible, colegas, hay que tomar más datos, en lo posible. Muy bien, vamos a buscar la base de datos, ya estamos aquí. De hecho, no, doctor Rodolfo, había un centro de investigación en México que se llamaba el INPA, ¿verdad? No sé si recuerda usted. Instituto Mexicano de Producción Azucarera, ¿no? INPA. Debe estar por ahí en la literatura, en la historia. Bueno, de hecho, ahí en Tabasco está el INIFAP. Ah, exactamente, que quedó en Huimanguillo, exacto, entre Cárdenas y Huimanguillo, exactamente. Y hacen cuestiones similares para el cultivo de maíz y la mejora del coco. Y de hecho hay un grupo de investigadores fuertes ahí. Yo alguna vez lo visité por mi esposa y se me hizo interesante que grupo de investigadores muy buenos que hay en esa parte. Pero antes había una cosa que se llama Instituto Mexicano de Producción Azucarera, INPA, que tenía una fortaleza enorme en investigación, enorme, y algunos de los resultados más importantes en cuanto a ciencia básica, por ejemplo, diseño de experimentos, modelos lineales, cómputo, simulación, se generaban en ese centro de investigación. De hecho, mi asesor, el doctor Martínez Garza, él hizo muchas cosas en ese instituto. Quedó extinto, era la fortaleza que tenía el país a nivel de investigación en producción azucarera, porque en los años 70, en los años 60, era como el oro verde o el oro blanco que había en México, era el azúcar. Muy bien, claro, antes de la fructosa, antes de la stevia, antes de todo eso. Bueno, ya. Vamos a buscar el archivo, es el ANOVA 34, vamos a buscarlo. ANOVA 34, vamos a buscarlo, aquí lo tengo ya en mi carpeta, déjenme, lo localizo aquí. ANOVA 4, ANOVA 34, vamos a verlo. Listo, aquí arranca. Vamos a ver qué trae, vamos a ver qué tipo de información podemos ver. Otra vez aquí están codificados los distintos tratamientos, vean ustedes. Sin fertilizar, fertilizante A, B, C. Y nuevamente, como les comentaba estos días, se categorizan con números y de manera sencilla para que no tengamos que estar tecleando o tipeando tanto. Y eso, acuérdense que va en la parte de la vista de variables. Ahí yo pongo en la parte de definición, pongo ahí cómo voy a definir cada una de estas características o de estos tratamientos. Cuando yo ponga 1 va a ser sin fertilizar y 2 va a poner A, 3, B y C. Entonces, así algo de sencillo. Aquí dice campo, pero le voy a cambiar a vamos a poner fertilizante, tipo de fertilizante. Fertilización. Claro. De hecho, ahora en Tabasco, fíjense, eso es una cosa interesante. Igual lo escribí en un artículo, ojalá no se los comparto luego. Por ejemplo, yo escribí hace como 3 semanas, escribí en el periódico un artículo sobre la oportunidad de que ahora tengamos una refinería y todo lo que puede producir de derivados. Por ejemplo, la urea, que es uno de los fertilizantes más importantes para producción agrícola, se produce precisamente en lugares, digamos, en algunos espacios asociados a refinerías, por el manejo de algunos elementos químicos. Entonces a mí se me hace interesante que ahora que tenemos esa refinería en proceso y ojalá se conciba, podemos reactivar o podemos estimular nuevamente la producción que tenía el país en cuanto a fertilizantes. A nivel nacional existía Fertimex, una industria enorme que repartía fertilizantes para todo el país, cuando fue la Revolución Verde de México en los 60, 70. Entonces ojalá ahora se logre eso. Bueno, ok, vamos a analizar esa base de datos, vamos a ver qué tiene, vamos a ver la calidad de esa información, vamos a ver. Recuerden que estamos explorando la información, no olviden que en la parte de dependientes es nuestros datos, y los fertilizantes están clasificados, o el esquema de fertilización, la estrategia de fertilización está en la variable fertilización. Le damos en estadísticos, buscamos típicos y percentiles, y en gráficos igual nuestras pruebas de normalidad. Y acuérdense que este es un procedimiento que tiene que ser siempre. Tenemos que ver la normalidad y buscar de alguna manera algo que pueda causar ruido o algún problema.
son poquitos datos, seguramente es un ejercicio muy refinado, o muy, por ejemplo, fíjense colegas, cuando ya ustedes sean expertos en su área, o ya lo son, y tengan, digamos, necesidad de algún proyecto o de alguna investigación pequeñita, como ustedes ya conocen todo, no necesitan un tamaño de muestra tan grande, pues. Entonces, con mucho, digamos, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, pueden obtener pocas observaciones, pocos especímenes, controlando todos los aspectos que conlleven a la medición. Claro, lo ideal es que siempre tengamos lo más posible de datos, pero en ausencia de recursos, de dinero, de tiempo, ustedes aprenderán a que con poquito van a generar muchas cosas. Muy bien, entonces fíjense ustedes, aquí tenemos tenemos para el grupo control, que es el grupo que no tiene ningún esquema de fertilización. Vean ustedes que la mediana y la media coinciden. Es interesante. Para la primera estrategia, que es un fertilizante A, vean ustedes que también tenemos valores muy cercanos, 31, 60 y 31. Estamos hablando de rendimiento, colegas, rendimiento por hectáreas. Supongo que deben ser como toneladas o algo así. El fertilizante B, vean ustedes que aquí tenemos wow, también muy cercano, bueno, casi más bien coincide, ¿eh? Y en la parte de mediana también, a Chihuahua, fertilizantes, podemos pensar que es un ejercicio muy bien elaborado a nivel de control, a nivel de manejo, y seguramente yo vi algunos campos experimentales pues precisamente en el colegio de posgraduados, y a mí se me hace interesante cómo había mucho cuidado para ensayar sobre poca área y pocos especímenes. Muy bien, ahora sí, a ver, lo primero, colegas, a ver, voy a poner aquí precisamente la variable, la hipótesis de siempre, voy a poner ahí promedio, el promedio, a ver, primero, más bien, la muestra del, vamos a poner del grupo, la muestra del iésimo grupo, sigue una distribución normal. Solamente estoy diciendo que cada muestra sigue una distribución normal. Gaussiana le ponen algunos para que suene elegante. O para no escribir la misma palabra cada rato en un texto. Muy bien, entonces tenemos en ese caso, y no olviden que nuestra recomendación siempre es nuestra regla de decisión, o nuestra regla de rechazo es rechazar esa hipótesis si el p-valor es menor que 0,5. No olviden que el p-valor es una advertencia de qué tanto riesgo estaríamos expuestos al hacer algún tipo de juicio o de conclusión que sea errónea. Es como una medida que nos da una advertencia de qué tanto la podemos regar o qué tanto podemos emitir un falso positivo. Bien, entonces rechazamos eso. Si rechazar H, si p-valor es esto. Bueno, vamos a ver entonces las muestras. Vean ustedes. Ustedes observan ahí, colegas, son poquitos datos, obviamente. Tiene que ser una prueba Shapiro-Wilk. Son poquitos datos. Porque mi impresión es que, en efecto, miren, los cuatro grupos, las cuatro estrategias de fertilización, bueno, en realidad son tres, porque la primera no tiene ningún tipo de intervención. Vean ustedes que tenemos ahí cuatro grupos cumpliendo de manera contundente con la normalidad. Vean esos p-valores, son enormes. Lo voy a poner aquí. De la prueba SW, es Shapiro-Wilk, por son poquitos datos, se observan p-valores en un rango, vamos a ponerlos todos de una vez, en un rango de más chiquito es 787, 0.787 A, y el más grande 967 a 0.67. Voy a poner aquí valores muy grandes para comparar con vamos a poner así, una significancia de 0.05. Una significancia de 0.05. O sea, son valores muy grandes comparados con 0.5. Como por lo tanto, no se rechaza la hipótesis de normalidad,
no se rechazan las hipótesis de normalidad. Y esto nos permite concluir que los cuatro grupos, que los cuatro tratamientos siguen una distribución normal. Entonces, están cumpliendo. Seguramente un buen ejercicio en cuanto al experimento. Voy a poner aquí que las muestras deben ser que las muestras de los cuatro tratamientos siguen una distribución normal. Muy bien. Entonces, son datos muy, fíjense, poquitos, pero muy, muy precisos, muy buenos. Obviamente, los gráficos que nosotros vamos a ver son los histogramas, en las curvas de los gráficos de QQ-plot y a lo mejor tengamos algún tipo de apreciación en el gráfico de caja y bigotes, no van a ser tan perfectos como esperamos, porque son poquitos datos, son poquitos nada más. Sin embargo, ya la prueba dijo que son normal y es una prueba para... aquí está, precisamente, colegas, ahí está. Es que precisamente lo que se tiene es una concordancia o una armonía entre los valores reales, la muestra que son estos globitos, estas probabilidades, con una normal teórica. De hecho, esta es una regresión. Se los voy a mostrar cuando veamos regresión. De hecho, es una estrategia para ver si unos datos son normales, son waveable, son exponenciales, son logísticos, etcétera, etcétera. Y vemos que en efecto, poquitos datos, pero todos manteniendo una muy buena cercanía con la línea normal teórica, con esta recta, con esta diagonal. Claro, por eso es contundente, miren, es una muy buena apreciación visual de lo que el análisis, digamos, teórico nos está dando. Muy bien. Y vamos a ver ya cómo quedan. Oh, miren, ahí están, colegas. Interesante, observen ustedes. Si ustedes observan ahí, tenemos entonces una dispersión de cada grupo. Fíjense que eso es lo que platicábamos ayer. A ver si recapitulando, colegas. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de poder remover o poder fortalecer esa debilidad de la falta de normalidad? Pues precisamente es esto. Si ustedes ven en estas gráficas, en estas cajas y bigotes, ustedes vean que están en distinta posición, colegas. Unos más abajo, otros más arriba. Pero noten ustedes que en términos de magnitud, de variabilidad, de varianza, de dispersión, de incertidumbre, los cuatro son más o menos homogéneos. O sea, los cuatro grupos, claro, muy distanciados, porque obviamente en algunos, con las estrategias de fertilización, obviamente que unos van a ganar más que otros grupos, pero lo que quiero que vean es cómo la información debe disponerse como se ve ahí. O sea, grupos en distintas posiciones, pero su dispersión, su incertidumbre se mantiene acotado o acotada en un margen o en un entorno que nos hace observar aquí nada más con la simple apreciación visual que mantiene una homogeneidad de varianza. Fíjense cómo los dibujos ilustran eso, colegas. Ya dijo, la prueba que aplicamos, que es una SW para poquitos datos, porque son nada más 5 especímenes por cada tratamiento, nos dijo que son normales. Y en efecto, ahí se ilustra. Eso habla, colegas, de que se hizo un buen manejo de los equipos, que a la hora de tomar las lecturas fueron muy precisos. De hecho, compartía precisamente hace rato compartía el maestro Gabriel el libro que nos recomendó el maestro Carlos, que tenía que ver precisamente con esta parte de experimentación. Entonces, eso es lo ideal, colegas, que podamos observar en un gráfico de caja y bigotes este tipo de homogeneidad, este tipo de, digamos, de acotamiento muy parecido, muy similar entre todos los grupos. Y obviamente nos estaría dando una idea de que los cuatro grupos son homogéneos en cuanto a su variabilidad. Claro que el fertilizante A como que se mueve tantito más, pero no hay problema, se mantiene todavía en un orden que no es tan alejado. Muy bien, muy bien.
Entonces tenemos ya una primera observación. Y como les decía hace rato, si nosotros no hubiéramos encontrado normalidad, aquí podemos hacer alguna descripción. Puedo poner algún tipo de conclusiones o hallazgos. Voy a poner en términos descriptivos, nada más para que quede aquí escrito. En términos descriptivos podemos observar a simple vista, solamente es un acercamiento, a simple vista que vamos a suponer que los fertilizantes A y B, que los fertilizantes A y B pudieran ser los que mayormente favorecen a este cultivo, a la soya, los que mayormente favorecen el cultivo. Y en ese mismo sentido, o más bien en contrasentido, podemos ver que un cultivo de soya sin fertilización alguna tendría desventajas comparado con los demás. Tendría desventaja con el resto. Comparado con los demás. Ok. Entonces, nada más de manera visual, nada más tendríamos una descripción nada más llana de cómo se muestran las cosas. Todavía no estamos haciendo ninguna prueba de comparación entre ellas. Pudiéramos ver, colegas, por ejemplo, más o menos pareciera que el A y el B se parecen entre ellos. Yo pudiera pensar que a lo mejor se van a generar 3 grupos a nivel ya de conjuntos que sean diferentes entre ellos. Posiblemente el grupo control o el tratamiento testigo sea diferente, obviamente, por tener menor rendimiento. A lo mejor el fertilizante C marca una especie de valor intermedio y posiblemente A y B sean parecidos. Pero bueno, eso nos va a decir una prueba a posteriori como las que veníamos viendo. Ok, entonces hasta aquí, colegas, no es nada más que visual, es nada más descriptivo. Solo estamos, aquí faltó descriptivo. Solo estamos observando algunas características generales de la información. Lo importante está en que los datos son normales y fíjense, con poquitos datos pudimos observar que se cumple la normalidad. Y yo insisto, porque seguramente fue un ejercicio muy bien elaborado, muy bien medido, muy bien estructurado. Y son contundentes. Miren, las probabilidades en los p-valores son casi 1. O sea, muy bueno. Bueno, hasta ahí nada más la parte descriptiva. Vámonos ahora sí ya. Vamos a hacer una comparación múltiple para comparar estos grupos. No olviden que la estrategia ahora es avanzar dentro de este mismo módulo hacia la parte que tiene que ver con ANOVA de un factor. Ok. Ok, entonces tenemos eso. Perfecto, entonces tenemos Una pregunta. Adelante. SPS ¿ese maneja también ANOVA multifactorial? Sí, el MANOVA, digamos, está más acá. Esa la podíamos ver hasta acá. ¿Dónde está? Ah, sí, el modelo lineal general se llama. Aquí, miren, multivariante. Ahí donde aparece. Ah, vale, gracias. Ojalá pudiéramos ver eso, que tiene que ver con, o sea, más de una respuesta. Imagínense que tenemos esos 4 tratamientos, pero no nada más nos dan la parte de rendimiento. Nos pudieran dar también, por ejemplo, otra que esté asociada a otra respuesta, por ejemplo, una característica de calidad de esas semillas o de ese cultivo o de ese producto. El grano, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Incluso una que pudiera estar asociada hasta con la misma característica de, digamos, de física, por ejemplo, apariencia, color o textura. No nada más la parte físico-química, sino también la parte sensorial.
Eso sería padre. Entonces, ese tipo de problemas, por ejemplo, nosotros hicimos uno en Argentina que tenía que ver con vinos. A ver si luego se los muestro. Hicimos uno para vinos. En un viñedo tenían rejillas que le ponían a las uvas, como unas bolsitas. Y dependiendo del color de la rejilla y de la densidad y del tejido de la rejilla, era la manera con que el sol, digamos, vamos a decir así, iluminaba o asoleaba las uvas. Entonces, de esa manera los argentinos controlaban el color de algunos vinos. Entonces, era interesante porque no nada más eran los sulfitos, no nada más eran los azúcares, no nada más eran las, digamos, el tipo de la cantidad, digamos, que rendía cada cultivo, sino además el sabor, el olor, el aroma. Y era toda una base de datos multivariada, como bien ahorita dice el compañero que pregunta, en donde era un ANOVA, pero multivariado, se llama MANOVA. Y era padrísimo. Recuérdenmelo al final, a ver si se los platico. Muy bien, avanzamos. Ok, entonces, estamos ahí, ok, vamos a avanzar. Y voy directamente al análisis que tiene que ver ya con la comparación múltiple. Vamos a ver la comparación múltiple. A ver, esperen. Entonces, ANOVA de un factor. Vamos a verlo. Vean ustedes. Vamos a poner acá en lista de dependientes la parte que es rendimiento, y en la parte de factores la estrategia de fertilización o los tratamientos ya, vamos a decir, ya clasificados para poder hacer algún tipo de contraste, algún tipo de comparación. Ok, entonces tenemos rendimiento y tenemos fertilización. Ahora, recuerden, colegas, en caso de que tengamos diferencias que seguramente saldrán, necesitamos una prueba que nos digan quiénes se parecen entre ellos y quiénes son distintos a nivel de medias, entre esos mismos 4. O sea, de los 4 yo quisiera observar, por ejemplo, que uno es diferente, pero 2 se parecen entre sí, o los 4 son distintos, no sé, ahorita vamos a ver. Y eso lo veo aquí en PostHoc. En PostHoc, recuerden, colegas, que nosotros vamos a elegir la prueba que mejor, digamos, armonice con nuestra línea de investigación, con nuestra... Es más, decía un amigo, dice, no te metas en problemas. ¿Quieres publicar en alguna revista fulanita? Navega en esa misma revista y ve qué prueba utilizan. Y ya, no tienes que andar buscando cuál aplico. Entonces, por ejemplo, cuando uno es postdoctorante, es doctorante o es maestrante en posgrado, pues, uno, pues nada más ya el asesor te dice, lo vamos a publicar en Atmósfera, lo vamos a publicar en Agrociencia, lo vamos a publicar en una revista. Y ya rápido uno navega en esa revista y encuentra que las pruebas que siempre se utilizan son Tukey y Duncan, porque es una revista orientada a esa área de conocimiento, a esa línea de especialización. Se ha trabajado más sobre ese tipo de, digamos, de resultados. Entonces, con eso no hay pierde. Muy bien. Y otra vez, busquemos la manera de trabajar con una significancia, con un nivel de confianza del 95%. Vean ustedes ahí que tenemos facilidad de poder poner 0,1, 0,01, 0,010, etcétera, etcétera. El típico es el 95%. En este caso son plantas, es una investigación agronómica, no hay ninguna exposición a nivel de riesgo de salud, de riesgo de, digamos, que implique algún problema directamente con el medio ambiente o los humanos. Entonces vamos a utilizar un nivel de confianza estándar, que es el 95%. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué más necesito? Acuérdense, nada más para tratar de tener una referencia de que si andan bien las 4 muestras, ya lo dijo la normal, ya nos dijo la prueba de normalidad, pero yo lo puedo pedir aquí en prueba de normalidad, prueba de homogeneidad de varianza y un gráfico de medias, nada más para tener un dibujo. Y avanzamos. Ok.
Voy a repetir el ejercicio para que aquí los colegas lo puedan apreciar de mejor forma y para que quede grabado ahí en el canal de YouTube. Bueno, entonces es analizar, comparar medias y ANOVA de un factor. Ya estamos viendo ANOVAs, ya estamos viendo comparación múltiple. De hecho, colegas, ya estamos viendo diseños experimentales aleatorizados o diseño de experimento aleatorizado. Fíjense cómo hay una triada que coincide. Prueba de comparación múltiple de medias, ANOVA de un factor y diseño de experimentos aleatorizados, completamente aleatorizados. Entonces, estamos en esa transición entre las pruebas de medias ya rumbo a diseño de experimentos. Ok, entonces ANOVA, y aquí elegimos, vamos primero a trabajar con colocar donde debe ir cada una de las de las variables. Rendimiento debe estar en dependientes y fertilización debe estar en factor. Y acuérdense, advirtiendo de una vez que pudieran haber diferencias, yo de una vez le pido al software que me dé una prueba posteriori para que yo pueda conocer entre ellos quiénes se parecen. Y lo pido que me lo dé al 0.5. Muy bien. Y en opciones, pues un dibujo y nada más para presumir aquí a mis cuates cuando voy a mi seminario de que encontré una moneda de varianza además de la normalidad. Solo es vanidad, como dicen los memes. Ok, aceptar. Ahora sí, vamos con calma. Recuerden, nosotros tenemos aquí, colegas, aquí tenemos una hipótesis en el primer cuadro que tiene que ver con homogeneidad de varianza. Los grupos, vamos a poner los grupos muestrales para cada tratamiento tienen una dispersión o variabilidad, estadísticamente igual o común, estadísticamente igual. O sea, la variabilidad entre ellos, que es lo mismo que decir que la variabilidad, que la homogeneidad de varianza, se cumple y entre grupos. Tenemos entonces una variabilidad homogénea en los grupos. Y vean ustedes, fíjense, colegas, la prueba de homogeneidad de varianza no lo rechaza, quiere decir que sí cumple con esto. Bueno, ya lo vimos al inicio, pues con la prueba de normalidad que fue validada en cada una de las muestras, pero aquí para adornarnos estamos viendo que en efecto, no lo voy a escribir, de la prueba de homogeneidad de varianzas, de la prueba de homogeneidad de varianza, se observa un p-valor igual, y es un p-valor muy grande, de 0.518, mayor que 0.5. Por lo tanto, se puede concluir que las cuatro, vamos a poner aquí, que los 4 grupos coinciden en la dispersión de sus datos, en la dispersión de sus magnitudes. Perfecto. Entonces ya validamos que en efecto se tienen muestras o se tienen grupos con una varianza común, una varianza homogénea. Muy bien, avanzamos. Ahora sí, ya viene aquí, colegas, viene entonces ya el ANOVA. Y recuerden ustedes, nosotros arrancamos, antes del ANOVA empezamos con una prueba de hipótesis que nos dice que los 4 tratamientos son estadísticamente iguales en cuanto a su rendimiento promedio.
en cuanto al rendimiento promedio después de aplicar la respectiva estrategia de fertilización. No sé, ustedes lo escriben bien cuando estén haciendo su tesis o artículo, no sé, para que vean ya la parte de la hipótesis. Precisamente viene de una pregunta. Y no es más que decir que μ1 es igual a μ2 y es igual a μ3 y es igual a μ4. Que las 4 medias coinciden, que son iguales, que estadísticamente son idénticas. Muy bien. ¿Y qué tenemos? Vean ese p-valor. Otra vez, no olviden, colegas, bueno, a mí se me olvida, pero ustedes no. Otra vez se rechaza H. Se rechaza H. Si el p-valor es menor que 0.00. Que ya se harten, hasta que nos hartemos de estar escribiendo eso. Muy bien. Ahora, noten ustedes, aquí tenemos ya un resultado de la ANOVA y miren, colegas, en efecto, noten ustedes, tenemos un p-valor muy pequeñísimo, más chiquito que una millonésima. Lo voy a escribir aquí. A ver, de la ANOVA se tiene que el p-valor, se tiene un p-valor igual, ahí nada más aparecen puros ceros, pero en realidad es un 1 después del último cero, así. Claro que eso es contundente en cuanto a su reducción comparado con el valor con la significancia que estamos considerando. Entonces se rechaza la hipótesis de igualdad, colegas. Esa es la hipótesis de igualdad. Y esto nos lleva a una segunda fase, o una segunda etapa en el análisis, para identificar las diferencias o similitudes entre todos estos tratamientos, entre estos cuatro tratamientos. Claro, un p-valor pequeño nada más me dice que no son iguales, que se rechaza la igualdad, y entonces la siguiente etapa es, con una prueba posterior y con una prueba post-hoc, indagar y buscar quiénes son o cuáles son las magnitudes que hacen que difieran o se parezcan a algunos grupos entre ellos, algunos conjuntos entre ellos. En este caso son 4, vamos a ver si son los 4 distintos, o hay 3 agrupados y uno que es diferente, o hay 2 y 2, o hay 2, 1 y 1, no sé, ahorita vamos a verlo. Y aquí empiezan las pruebas múltiples, las comparaciones múltiples, perdón, que son las pruebas a posteriores. Y ahí empieza a comparar cada uno de ellos. Y hace todo el juego y observando los p-valores. Al final se genera este grupito. Miren qué interesante, colegas. Lo voy a meter aquí. Miren qué interesante. Se generan precisamente 3 subconjuntos, 3 grupos. Pero fíjense que a mí se me hace aquí, se me hace padre que las dos pruebas coinciden. Tanto Tukey como Duncan coinciden en que son 3 grupos que obviamente que el grupo control resultó ser distinto, que es uno de los primeros indicios de que las cosas se hicieron bien. Y la segunda parte es que se puede apreciar cómo 2 tienen, digamos, un rendimiento idéntico estadísticamente. Qué interesante. Entonces el fertilizante A, de hecho eso lo habíamos sospechado hace rato con el dibujo. Entonces fíjense, el fertilizante A y el fertilizante B aparentemente tienen el mismo rendimiento, más bien estadísticamente tienen el mismo rendimiento, toneladas por parcela o por hectárea, no sé cómo sería, pero bueno, por demarcación,
por superficie, ambas pruebas lo están mostrando. Fíjense que eso también es una de las cosas interesantes, colegas, que nos hablan de que el trabajo, el muestreo, el experimento, el control de todas los entes que intervienen en la investigación fueron, digamos, óptimos, se controlaron, se logró tener la máxima, vamos a decir, la máxima cobertura o representatividad. No hay traslapes, y dos pruebas que en cuanto que una es liberal y conservadora coinciden en un criterio. Eso raramente se ve. Y eso pues nos habla mucho de que el estudio, el experimento se hizo muy bien, o sea, la parte procedimental se realizó muy bien. Ok, de hecho, voy a regresar un poquito acá para jalar el gráfico de caja y bigotes. Lo voy a jalar, lo voy a poner acá junto con el otro. Pueden copiar y pegar, así como en Word. Y lo voy a poner aquí nada más abajo para que... pegar debajo, ahí está. Nada más para que apreciemos un poquito las diferencias. Vean ustedes ahí. Vean cómo en efecto, colegas, tenemos dos grupos. Tenemos dos grupos bien definidos ahí. Tres grupos. Obviamente el grupo control es el primero, el que está más abajo, sin echarle nada a la soya, sin ninguna estrategia de fertilización. Obviamente su rendimiento va a ser vamos a decir típico, normal, constante. Ahora, si de alguna manera se establece una estrategia de fertilización, obviamente ganaríamos en los fertilizantes A y B. Y el C estaría en un punto intermedio. Aquí fíjense que sería interesante. Por ejemplo, en la experiencia de especialistas como el doctor Osorio, pues habría que ver qué tipo de ventaja nos da trabajar con el A o con el B. Ahora también se ve la parte de medio ambiente, ¿no, doctor Osorio? Que ya no es tan fácil aplicar y decidir sobre un fertilizante, ¿no? Yo estaba viendo algunos artículos hace poco con un cliente en donde no nada más era ver el que me daba el máximo rendimiento, sino el impacto ambiental, sino el impacto, digamos, a nivel de suelo, las características asociadas a algún otro cultivo que estuviera cerca y pudiera generar algún tipo de ruido, pues. Sí, bueno, sí, así es, ¿no? Ahora los fertilizantes organosintéticos, exacto, pues están muy cuestionados, ¿no? Entonces, pues ahí habría que ver, ¿no? Es que bueno, en el ejercicio nada más dice tipo de fertilizante, pero no dice qué contiene, ¿no? Ajá, es nada más en general, sí. Qué cantidades, ¿no? Entonces ahí, pues, si es mayor cantidad de producto, pues hay un mayor impacto, ¿no? Exacto. Y también la parte de los centavos, la parte de la inversión, ¿no? ¿Cuánto costaría tener esas fórmulas en la aplicación de los fertilizantes? Eso también es otra, o sea, fíjense cómo son las cosas, colegas. Y vamos a especular un poquito aquí, porque eso permea todas las áreas. Fíjense, les voy a contar una experiencia. A mí me ha tocado trabajar con la gente del COVID, con el comando COVID en el gobierno, con directores de hospitales, con los secretarios, y se me hace interesante que además de ver las bonanzas respecto a algo en particular, hay que ver las implicaciones económicas. Por ejemplo, en el 2020, que se estaba encontrando un fármaco que estaba respondiendo bien, por ahí tengo el nombre, una madrolina, se me decía interesante que decían los médicos que muy bien y todo, pero que el problema era que la importación tenía complicaciones aduanales. Entonces se urgía ese medicamento, pero creaba un efecto, digamos, de retraso, de demora, y a nivel de urgencia con lo que se estaba haciendo del COVID, no era tan, digamos, tan accesible. Entonces, ahí vienen otras implicaciones. A lo mejor el fertilizante B o el A son muy buenos, son, digamos, excelentes, pero tienen alguna implicación que, digamos, es un producto que tiene que importarse, o es un producto que está creando algún problema, digamos, ambiental, o algún problema que tiene que ver con algún tipo hasta genético, como estas cosas de Monsanto. Entonces, ¿qué haría, por ejemplo, en una toma de decisiones? Si esto está dentro del marco de un proyecto financiado y orientado a producción, elegir el fertilizante C, colegas. Elegiríamos el fertilizante C. A lo mejor no nos daría tanto como el A y B, pero no nos meten los problemas aduanales,
ecológicos, alguna norma en la que vaya a provocar, digamos, un reflejo del impacto ambiental, o como decía ahorita el doctor Osorio, a lo mejor también en ese cuestionamiento de algún tipo de fertilizante cree un efecto negativo sobre la empresa y entonces se pierdan algunas posibilidades de hacer negocio. De hecho, estamos hablando de una empresa que produce soya. Entonces, todas estas características, colegas, no están escritas, no son parte del algoritmo, ni el cómputo, ni el resolver el problema, sino, como decía también el doctor Durbel ayer, tiene que ver con conocer el problema, platicar con los colegas, ver a nivel de grupo de investigación qué es lo más conveniente. Y ahí entramos en una vertiente que se llama toma de decisiones, que se tiene que ver la parte económica, la parte del tiempo, la parte incluso hasta de imagen de la empresa, la parte incluso que tiene que ver con el impacto mediático o social, que ahorita está tan de moda. Por ejemplo, ahorita si saliera algo respecto a un fármaco o algún producto, lo revientan con memes y con todo lo que pueda publicarse en la red. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, colegas. No es propiamente nada más encontrar los máximos, encontrar los mejores, sino, como bien decía aquí ahorita el doctor Osorio, tratar de ver la manera de conocer todo el entorno. Este es un problema nada más para motivarnos, todos los aspectos que pudieran relacionarse con la parte de este ejercicio. Por ejemplo, nosotros vimos en Argentina la parte que tenía que ver con los ríos. O sea, sí, mucha soya, mucha tecnología, bastante, digamos, producción, pero empezaban a haber problemas ya con los ríos, se estaban contaminando. Y a la larga iba a ser otro problema más complicado. Entonces, abusados con eso. No sé si alguien más quiere comentar algo ahorita aprovechando el espacio. Sí, doctor. Doctora, de hecho, ahora cuando nos piden proyectos y que se hagan propuestas o también estudios de impacto, ya va el tema social, ¿no? Está incluido en toda esa parte de manera obligatoria, hacer todo el análisis social o las implicaciones sociales que puede haber. Eso sin mencionar el tema de los pueblos originales y toda una serie de circunstancias que ahora son cosas que la ley está exigiendo que se tomen en consideración. Yo tuve una reunión hace poco con unas autoridades de CONACYT y son muy estrictos en ese sentido de que uno tiene que estar consciente de este tipo de implicaciones para cualquier tipo de proyecto, el que sea. O sea, aquí ya no hay de otra, es el que sea. Sí, muchas gracias, doctora. De hecho, igual aquí los colegas investigadores recordarán que las convocatorias de CONACYT, las que típicamente salen cada periodo, ya sea por cualquier tipo de financiamiento, tiene un apartado en el que uno tiene que manifestar, digamos, y de hecho ya está una responsiva ya en términos legales, de que eso que yo voy a hacer no va a tener ningún impacto en la salud pública, ningún impacto en la salud, digamos, en medio ambiente, y como bien decía ahorita la doctora, de no tener alguna alteración al ecosistema o a los grupos, digamos, originarios en esa región. Y cualquier cosa, fíjense, y de hecho eran, por ejemplo, nosotros que nos toca aquí en matemáticas hacer ejercicios más abstractos, más entornos controlados, no deja de ser un problema, porque hay que redactar. A mí yo ayudaba aquí a algunos colegas a redactar la parte de donde subían sus proyectos a las plataformas CONACYT para poder, digamos, en términos descriptivos o en términos de redacción, poder escribir de qué manera nuestra investigación no impactaba por el tipo de que teníamos trabajando. Pero claro, cuando ya se iba a la parte de la física, de la química, de la agronomía, de la biología, entonces se tenía que abundar más en detalles, porque ya estábamos hablando de áreas que propiamente iban a tener un nivel de intervención en esa zona. Entonces ahí es importante esa parte. Qué bueno que y yo creo que todos los colegas aquí que en algún momento han batallado con alguna convocatoria de investigación, sabrán que hay que lidiar con todo eso. Y buscar el comité de bioética de la UJAT para que te firme o te avale, y buscar, incluso, fíjense, a mí me ha tocado con algunos colegas, nosotros también somos proveedores de la UJAT,
nosotros también le servimos a la UJAT con algunos proyectos de investigación. Y en algún momento me toca ir con el abogado general para que algunos estudios que se van a hacer, el abogado emita, por ejemplo, ciertos aspectos jurídicos, diciendo, por ejemplo, que la UJAT será la responsable, o será, vamos a decir, el nicho de normatividad para el proyecto que se va a hacer. No sé si a la doctora Lili le ha tocado esa parte, de ir hasta la parte con los del comité de bioética, ¿no?, que tiene la UJAT, y ya en ese sentido. Sí, doctor, pero de hecho este tema de la normatividad viene de siempre. Yo cuando estuve en el gobierno del estado era como el fundamento de cualquier actividad, ¿no? Y ahora ya en la UJAT y en los proyectos también parece ser que uno tiene que encontrar la normatividad que lo va a proteger a uno de cualquier cosa, de lo que tenga que suceder en cualquier sentido y cualquier dirección, ¿no? Y además estar actualizado en la normatividad. Eso es algo, no es algo trivial. Buen punto, doctora. Y de hecho, esta experiencia ahorita que estamos comentando aquí con el doctor Osorio, la doctora Lili, para todos los colegas, no nada más la disciplina, no nada más el conocimiento de mi área. Pienso, por ejemplo, ahorita, no sé qué estará trabajando el maestro Carlos, o no sé qué está trabajando ahorita el maestro Gabriel, pero también hay que ir hacia allá la parte de cómo va a impactar, o cómo va, vamos a decir, a intervenir con el status quo que hay en la sociedad. Entonces uno tiene también que armarse de la parte normativa, de la parte legal, aunque sea a un nivel superficial, pero estar ahí ya atento con eso. Yo estoy ahorita en la parte de biomedicina. Oh, mira, sí. Pero dedicado a inteligencia artificial. Pero te va a tocar, seguro que te va a tocar, Carlos. Seguro que vas a tener que darte un paseo por bioética, sobre... Sí, de hecho, la base de datos que manejé para la inteligencia que entrené, esa base de datos yo la tuve que armar, y entonces me la rebotaron muchas durante varios meses porque no cuadraban algunas preguntas, hasta en la forma en que yo debía preguntar no cuadraban, entonces me la regresaban, la volví a hacer, y ya cuando quedó, ya pude entrevistar a los pacientes, y después de eso esa base de datos fue sometida a un comité de bioética también. Exactamente, Carlos, exactamente. Sí, de hecho nosotros ahorita a una universidad aquí del estado, una de las universidades estatales de aquí, nos contrató para que les ayudemos a armar lo que es su comité de ética institucional y el de bioética, que es un subconjunto, porque tiene algunas partes que tiene que ver con salud pública, con rehabilitación, con la parte psicológica, psicosocial. Y eso es interesante porque había que leer un poco, como lo que dice ahorita precisamente el maestro Carlos, en el sentido de qué tipo de cuestionario, de preguntas, la manera como se va a hacer, y estar dentro de un marco que definen estándares ya internacionales respecto a la manera en cómo uno va, digamos, a abordar a alguna persona, algún enfermo, algún paciente. Entonces, en todos los sentidos, colegas, eso es interesante. Y qué bueno que lo estamos aquí comentando, porque, fíjense, en general, hay que ver, colegas, cuando nosotros hagamos un proyecto de investigación, siempre, aunque no hagan nada, dicen algunos amigos, siempre hay que tratar de que el más versado que tengamos ahí en la comunidad, ahí en el grupo, en la academia, en cuanto a cuestiones normativas, también involucrarlo y que nos ayude un poquito con eso. Yo conocí a un investigador en un centro de investigación en Sonora, que se me hizo interesante. Parecía que el tipo no hacía nada, parecía que el tipo nada más se la pasaba haciendo vida social en el centro. Resulta que el tipo era en la parte, digamos, hábil para poder destrabar asuntos legales, bioéticos, normativos, de gobiernos, jurídicos, porque como comenta la doctora Lili, él había tenido ya una experiencia a nivel jurídico en el gobierno, luego había trabajado en una cosa de transparencia, luego había trabajado en otro asunto del INAI, de acceso a la información. Entonces el tipo estaba muy bien versado en todas las cuestiones normativas orientadas a, digamos, a la intervención con personas y medio ambiente, y entonces de manera natural a él se le hacía fácil interpretar algunos problemas que los investigadores tenían.
Entonces lo llaman, no, llámate al doctor Ortega para que venga acá y nos escuche y vea y que proponga algo. Y ya él emitía algunos juicios como lo que dice ahorita Carlos, respecto a cómo hacer esa pregunta, respecto a un caso, si un paciente se siente invadido o se siente, digamos, vamos a decir, agredido con una pregunta. Entonces todas esas cosas es interesante porque la da la experiencia y sobre todo este acercamiento a conocer esa, digamos, esa vertiente que también es un conocimiento importante. Muy bien, muy bien. No sé si alguien más quiere comentar algo. Ok, bueno, muy bien, muy bien. Perfecto, vamos a avanzar. Entonces, aquí ya vimos cómo están las cosas, ya vimos que en efecto hay dos estrategias, dos tratamientos, dos fertilizantes que son los que más favorecen. Hay que meternos ahí a la génesis del problema, estudiar todo y como decía el doctor Osorio, ver